Hasta que finalmente otro doctor diferente coge y descubre que tiene el puto cáncer en el hígado. Teníamos esperanza porque el hígado es un órgano que se regenera. Entonces si tú le quitas un trozo, se puede seguir funcionando, puede seguir regenerándose. Cada día, y eso durante 3 putas horas, según ellos por el protocolo COVID. Pero espero que al menos a alguien le sirva de algo esta puta mierda. Espero que al menos si tenéis un familiar en el hospital, os aseguréis de buscar vosotros las cosas y de vosotros ir persiguiendo a los médicos de mierda, porque son unos putos inútiles. Sois unos putos ineptos de mierda. Inútiles, de verdad. No puedo esperar al día al que las máquinas os roben cada puto trabajo que hacéis, os lo prometo. No puedo esperar ese día. Manel, el padre de Dallas Review, murió el pasado 16 de agosto a la edad de 67 años. Esto por complicaciones derivadas del cáncer de hígado y un proceso infeccioso en el cerebro. Pues resulta que lo que tenía era un cáncer. Quiero explicar esta primera parte de la historia porque es importante que lo sepáis para la segunda parte. Resulta que tenía un cáncer en el hígado, que en ese momento no lo sabíamos, pero un cáncer en fase 4 con metástasis. Sin embargo, Dallas asegura que Manel murió por negligencia médica por parte del personal que atendió a su padre. Al final, todo es puta negligencia, tío, pero ellos lo saben perfectamente, que espero que vean este puto vídeo y se les caiga la puta cara de vergüenza. Y más cosas que me gustaría decir aquí, que me tirarían el puto vídeo. Ellos sabían perfectamente lo que habían hecho. ¿Pero realmente hubo negligencia? ¿Cuál es la expectativa de vida del cáncer de hígado? ¿Fue un error médico que le diera una infección en el cerebro? Gentuza de mierda, te lo juro, estáis estudiando todos estos años para esta puta mierda, tío. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y el día de hoy hablaremos sobre la lamentable muerte del padre de este famoso youtuber español, Dallas Review. Todo claro desde la perspectiva médica y con evidencia científica. Bienvenidos. Antes de comenzar este video, amigos, me gustaría recordarles que cada aseveración dada en este video es desde la mera suposición, ya que yo no tengo el expediente clínico del padre de Dallas. Únicamente me baso en las declaraciones hechas por el youtuber y mi conocimiento como médico especialista. Todo lo declarado será desde el respeto y con el objetivo de informar a la población en general sobre situaciones que pudieran también estar atravesando. De igual forma, les pido que si no se han suscrito a este canal, por favor lo hagan. Se los pido, por favor. Para ustedes es totalmente gratis y para nosotros es una gran ayuda para llegar a los 2 millones, así que suscríbanse. El 16 de agosto a las 20:03 horas, Dallas publicó en su cuenta el siguiente tuit: asco el sistema sanitario negligente, asco de inútiles que se dedican a la salud, asco de gente ridícula que juega con la vida de la gente como si fuera otro proyecto más de su universidad, y encima la que te hacen firmar para que luego no puedas denunciar nada, asco de gentuza. Evidentemente todos sus seguidores se sorprendieron ante tal declaración de Dallas, lo que les llevó a cuestionarse el por qué había publicado tales declaraciones. A las pocas horas, el día 17 de agosto a las 3 de la mañana, el famoso youtuber publicó un video titulado "Se nos fue para siempre". En este video, Dallas se encuentra en un parque cercano a la casa de su madre a altas horas de la madrugada para compartir su duelo por la partida del hombre que lo crió parte de su vida. Ha pasado hoy, hace menos de 24 horas, se murió mi padrastro, y esta palabra suena muy rara decirla, nunca le he llamado padrastro. Siempre le llamé por su nombre, que era Manel, y para mí era como un padre, porque viví prácticamente todo mi recuerdo consciente de mi vida, lo viví al principio con él. Manel era el esposo de la madre de Dallas y vivía junto a su familia en Santa Cruz, Tenerife, Islas Canarias. Y aunque no fue su padre biológico, Dallas siempre lo vio como esa figura paterna de respeto y cariño. Las cosas buenas que era él. Manel Cabero fue una persona que me crió desde mis 7 años hasta mis 16, que me adoptó en su familia como si fuera su propio hijo. Jamás me puso una mano encima. Nunca. Me aguantó muchas tonterías de adolescente. Crió a mi hermana hasta los 16 años que tiene ahora. Manel Cabera estudió medicina, pero a su término tuvo mayor inclinación por las artes, por lo que se convirtió en músico profesional, maestro de piano. Se había sacado la carrera de medicina, consiguió luchar por sus sueños y convertirse en pianista profesional, lo cual es muy difícil de conseguir. Todo aquel que se dedica a la música sabe lo complicado que es de conseguir eso, y él lo consiguió y era una eminencia dentro del Conservatorio de Tenerife de Música. Dallas veía a Manel como su auténtico padre. Te quiero mucho, Manel. No te lo dije lo suficiente. Quiero que sepas que te quiero mucho.
Y no es que Dallas no tuviera un padre biológico, sin embargo, el contacto tan estrecho con Manel le hizo crear un lazo muy especial. Él era como mi segundo padre. Estuvo incluso más presente en mi vida que hasta mi padre, a pesar que mi padre lo quiere un montón. Este hombre estuvo en mi vida mucho más tiempo realmente que el que estuvo mi padre. A los 2 minutos de haber comenzado la transmisión de este video, Dallas comienza a despotricar contra los médicos y el personal que atendió a su padre. Y la historia que os voy a explicar es realmente un puto asco. Es asquerosamente repulsiva, es de las cosas que más rabia me dan. Pura negligencia absoluta, pura estupidez infrahumana. Y literalmente podría haber vivido, no sé, tal vez años. Incluso si no se hubiese curado la enfermedad que le dio, podría haber vivido incluso años, pero gentuza negligente. Es que no tengo más palabras para describirlo. Dallas comienza a llamarles inútiles. Hay inútiles en todo el mundo. En todo el mundo está lleno de malditos inútiles, pero a reventar de inútiles asquerosos. Y el problema es que esos inútiles también están dentro del sector de la salud. Y esto debido al aparente diagnóstico tardío del padrastro de Dallas, ya que Manel fue diagnosticado con cáncer de hígado. Pues resulta que lo que tenía era un cáncer. Quiero explicar esta primera parte de la historia porque es importante que lo sepáis para la segunda parte. Resulta que tenía un cáncer en el hígado. Y aquí me gustaría hablar sobre este tipo de cáncer. De acuerdo a datos del GloboCan, el cáncer de hígado es el 6º cáncer diagnosticado con más frecuencia, con aproximadamente 840,000 casos en el mundo por año, afectando principalmente a los hombres. El tipo de cáncer de hígado más frecuente es el carcinoma hepatocelular, esto hasta en un 90% de veces. De ahí que yo pueda pensar que este fue el cáncer que presentó el padrastro de Dallas. Les cuento que generalmente el carcinoma hepatocelular se desarrolla entre los 50 a 70 años de edad. El padrastro de Dallas tenía 67 años al momento del diagnóstico. Este cáncer tiene una incidencia de 10 casos por cada 100,000 habitantes. Que en ese momento no lo sabíamos, pero un cáncer en fase 4 con metástasis. El carcinoma hepatocelular, como otros tipos de cáncer, se puede clasificar utilizando el sistema TNM, donde el cáncer puede estar en etapa 1, es decir, en una etapa inicial, o puede estar en etapa 4, donde ya hay metástasis. El sistema TNM son iniciales, T significa tumor, N significa nódulos o ganglios y M de metástasis. Si Dallas ha mencionado que su padrastro ya tenía metástasis, eso quiere decir que su padre ya estaba en etapa final del cáncer de hígado, y por lo tanto el pronóstico no era el más alentador. Estuve buscando las probabilidades de supervivencia, que fue lo primero que hice cuando me enteré. Y no eran muchas, pero era algo. Y con eso tenía suficiente para pensar que sería lo suficiente. El pronóstico de cualquier tipo de cáncer va a depender de la etapa en la cual se diagnostique. En general, la expectativa de vida de una persona con cáncer de hígado es que solo el 18% de las personas sobrevivirán a los 5 años, o sea, muy pocas. Y la oportunidad de vivir se reduce aún muchísimo más si la persona ya tiene metástasis, como el caso del papá de Dallas. Para que se pudiera recuperar de eso. Por cierto, estoy grabando en un parque porque está la casa de mi madre, llena de gente y de familiares que han venido de otras partes del mundo, porque Manel tenía 7 hermanos y han venido mucha familia y se están quedando algunas ahí. Entonces yo quería desahogarme y por eso he venido aquí. Y la verdad, no me gusta nada que me vean así porque... Ahora, Dallas menciona que Manel tenía 7 hermanos. Esto lo comento porque se estarán preguntando, ¿el cáncer de hígado se hereda? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda desarrollar carcinoma hepatocelular? Pues bien, los principales factores de riesgo para el cáncer de hígado son tener infección por virus de hepatitis B, también infección por virus de hepatitis C, el consumo crónico de alcohol, el tabaquismo, la obesidad, el hígado graso, la diabetes y obviamente que el hígado ya tenga cirrosis. El cáncer de hígado no se hereda, pero sí aumenta el riesgo si algún familiar en primer grado lo presentó, ya sea el papá, la mamá, hermanos o hijos. Y como podemos reflexionar, muchos de estos factores de riesgo que les acabo de comentar se pueden evitar. Por eso la importancia de una vida saludable, evitando cualquier tipo de droga como el alcohol, tabaco o refrescos, llevando una dieta adecuada, haciendo todos los días ejercicio. En el caso de Manel, el padrastro de Dallas, desconocemos si él tenía alguno de estos antecedentes. El único que Dallas mencionaba es que su padre presentaba obesidad. Primero de todo, mi padrastro siempre fue un señor con algo de obesidad. No muy obeso, un poco obeso nada más. Fíjense que la obesidad se clasifica en rangos y habitualmente se utiliza el índice de masa corporal para clasificarlos, aunque no es el más adecuado. Sin embargo, es importante dejar claro que la obesidad es una enfermedad, independientemente del estadio en el cual se encuentre. Bueno, como estaba diciendo, esta detección del cáncer de hígado
no vino hasta muchas semanas, porque él había ido ya al médico, y creo que era una doctora de mierda. Si estás viendo esto, espero que se quede la puta cara de vergüenza inútil de los cojones, de verdad. Y la puta doctora de mierda le tuvo entrando y saliendo del hospital todo el rato, y era incapaz de ver un cáncer con metástasis de fase 4. ¿Cómo se puede ser tan gilipollas? Como acabamos de escuchar, Dallas comenta que la negligencia comenzó desde que la doctora que atendía a su papá no diagnosticó de forma temprana el cáncer de su padrastro. Pero, ¿cuáles son los síntomas iniciales del cáncer? ¿Cómo se puede diagnosticar de forma temprana el cáncer de hígado? Bueno, aquí vale aclarar qué es el cáncer. El cáncer es una enfermedad de las células de alguna parte de nuestro cuerpo, las cuales se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del organismo. El problema con estas células que se producen en exceso es que no tienen ninguna función y solamente estorban a las que sí funcionan, a tal grado que las terminan desplazando, y ahí es donde las cosas se ponen feas. En condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células envejecen o se dañan, pues estas mueren y las células nuevas las reemplazan. Pero a veces este proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Al inicio estas células no generan ningún problema, sino hasta que ya son demasiadas. Por eso al inicio muchos tipos de cáncer no dan síntomas, ya que son muy pequeños o incluso invisibles a simple vista. Esto mismo ocurre en el cáncer de hígado. Al inicio no da síntomas, aunque sí puede avisar que te va a dar, porque como ya les comenté, hay factores de riesgo como la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, de tabaco, de refresco, de ultraprocesados, que te dicen, aguas, si sigues así, podrías desarrollar cáncer. Pero ya saben que a veces nosotros somos como las amigas que no se quieren dar cuenta, que estás viendo las banderas rojas, pero nos gusta hacernos daltónicos. Insisto, en el caso del papá de Dallas desconozco si tenía alguno de estos factores. Sin embargo, cuando el cáncer, sea cual sea, da síntomas, es porque ya está avanzado. Los síntomas que se presentan cuando el cáncer es lo suficientemente grande son la pérdida de peso, sudoraciones intensas, fiebres o incluso se puede palpar masas o tumores. En el caso del papá de Dallas, él menciona que sí tuvo una pérdida importante de peso antes del diagnóstico. Entonces, de repente, de un día para otro empezó a adelgazar, y a adelgazar un montón. Y la última vez que le vi, que fue hace menos de un mes, le dije, coño, Manel, qué bueno, estás adelgazando por fin, qué bueno, de esto sacas abdominales, tal. Y estuvimos bromeando sobre el tema. En etapas avanzadas de daño en el hígado, ya sea solo por cirrosis o porque ya haya cáncer, las personas tienden a presentar coloración amarilla. A eso se le conoce como ictericia. También pueden presentar sangrados de tubo digestivo, vomitar o evacuar sangre, o incluso presentar edema, es decir, que se hinchan, que retienen líquidos, primero en las piernas, pero esta acumulación incluso puede provocar algo conocido como ascitis, es decir, agua en el abdomen. La tía sencillamente cogía y le decía, oh, creo que tienes el estómago ulcerado o algo así, le dijo, no me acuerdo muy bien. Y es que, literal, es como que la gente está ahí para cobrar su puto dinero e irse para su puta casa. Y como que tienen un montón de pacientes cada día, entrando y saliendo del hospital de los cojones, pues a ellos les importa una puta mierda lo que te pueda pasar a ti. A ellos solo les importa ir por faena. Y como que el 99% de los pacientes lo que les ocurre es alguna chorrada, a lo mejor tienen un problema en el estómago, comido algo mal, les sentado algo mal, y hasta se recuperan solos, no hay ningún problema. Como escuchamos, la médica que atendió a su papá solo comentó que tenía el estómago ulcerado. Dallas no especifica qué manifestaciones tuvo Manel, como les digo, pero si alguien me dice a mí como médico, el paciente tiene el estómago ulcerado, yo imaginaría que probablemente presentó sangrado de tubo digestivo. En ocasiones, cuando hay una úlcera en el estómago, la persona puede vomitar sangre. A esta condición se le conoce como hematoquesia. Sin embargo, en el caso de los pacientes con daño hepático, el sangrado que presentan no es por úlceras, muchas veces es por varices esofágicas. Es decir, las venas del esófago se hacen más grandes, se engruesan como las varices de las piernas, y estas venas se pueden reventar, provocando así los sangrados del tubo digestivo alto. Y este sangrado del esófago, del estómago o de la parte inicial de los intestinos se puede manifestar por hematoquesia, es decir, vómito con sangre, o por melena, que es el término médico para las evacuaciones con sangre que provienen de la parte superior del tubo digestivo. Y así se le dice melena, amigo, porque muchas veces melena y creen que traen su melena así como, no, como la de
Gloria Trevi es melena, así se le llama. Les pondré una foto, pero no se puede porque aquí nos censuran todo. De todos modos, si quieren ver las fotos de la melena, de la hematoquesia, de las varices esofágicas, todo lo pueden ver en mi Instagram, Mr. Doctor Oficial. Y ahí, ya que andan por mi Instagram, síganme y suscríbanse, porque nunca se suscriben. Suscríbanse a este canal. Básicamente, la melena es sangre remolida que viene de la parte de arriba de los intestinos o del estómago. Y esta sangre se digiere y ya sale, pues, negra, como literal parece moronga, amigo. Sabroso. Moronga, no moringa. Oigan, por cierto, les recuerdo que toda la información que estoy dando aquí en este video la dejaré en la caja de descripción. Repito, yo desconozco si el padrastro de Dallas presentó sangrado de tubo digestivo, pero es lo que yo imagino con ese término de estómago ulcerado. Teníamos esperanza porque el hígado es un órgano que se regenera. Entonces, si tú le quitas un trozo, se puede seguir funcionando, puede seguir regenerándose. ¿Y el hígado se puede realmente regenerar? Si le quitas una parte, ¿puede crecer? Normalmente el hígado tiene una gran capacidad de sanarse, de regenerarse y puede superar la mayoría de lesiones que sufre a corto plazo. Pero hay ocasiones que el hígado está tan dañado que provoca que se formen cicatrices en el hígado sin que haya suficientes células saludables para que éste se pueda regenerar. Cuando todo el tejido hepático normal es reemplazado por cicatrices, se dice que el hígado tiene cirrosis. Como ya les comenté, los pacientes con cáncer en el hígado, además de que pueden o no tener cirrosis previamente, el problema es que hay una regeneración excesiva y anormal de las células. O sea, el hígado está produciendo y produciendo células, pero que no le sirven, incluso lo enferman. Entonces, pues, esta aseveración de que el hígado se le iba a regenerar no aplica para alguien con cáncer hepático. Entonces era como la mejor parte, entre comillas, para tener cáncer de un sitio, ¿no? El hígado es el que más sentido tenía para tener cáncer porque creo que es el único órgano que se regenera. No estoy seguro, pero creo que es el único que se regenera. Pues como les digo, no se puede regenerar en alguien con cáncer y tampoco en alguien que ya tiene cirrosis. Por eso, cuiden a su hígado a través de hábitos y estilo de vida saludable. Y bueno, esta aseveración de es la mejor parte de tener cáncer en el hígado, pues no aplica tampoco. Porque como les digo, el cáncer de hígado en general no tiene un buen pronóstico, y menos si ya hay metástasis, si el cáncer ya está fuera del hígado. Pues esta gilipollas le tuvo literalmente mareado, que no se dignaba hacerle análisis en profundidad. ¿Por qué? Porque eso lleva tiempo, claro. ¿Y por qué voy a irme más tarde a casa si tengo un montón de pacientes en la cola? Así que mejor voy a dedicarme a simplemente decir, nada, tienes el estómago algo alterado, así que para tu puta casa. Y literalmente eso fue lo que pasó. Para su puta casa se fue. Volvió de nuevo, lo mismo. Creo que estuvo como, no sé si 3 semanas o 4 semanas mareado con esa mierda, que se encontraba fatal, que se encontraba muy mal, que cada vez que comía vomitaba. Una locura. Esa es la primera parte de la negligencia. Bueno, hay muchos tipos de cáncer que al inicio no se manifiestan, ni siquiera en los laboratorios. Sin embargo, en alguien con carcinoma hepatocelular en estadio 4, obvio sí va a tener cambios en los laboratorios. Por ejemplo, las bilirrubinas, la deshidrogenasa láctica, la fosfatasa alcalina van a estar elevadas. Y estas alteraciones se pueden observar en una simple química sanguínea. De igual forma, en alguien con cáncer en etapa terminal deberá tener algún grado de anemia normocítica normocrómica. Y más si es que está sangrando, obviamente va a perder sangre. Además, obvio, de alteraciones en el número de plaquetas y en sus tiempos de coagulación. Ah, bueno, y con esto no estoy diciendo que se hagan estos estudios para diagnosticar o descartar cáncer, ya que como les digo, en un inicio pueden estar normales. Estos cambios ocurren en alguien con daño avanzado. Y aquí sí le doy la razón a Dallas. Si Manel ya tenía 4 semanas con síntomas que lo iban deteriorando, incluida la pérdida de peso, pues era obvio que algo no estaba bien en su cuerpo. Y yo aquí no sé si realmente lo llamaría o no negligencia por parte de esta doctora, pero lo cierto es que sí hubo una omisión importante en las acciones que debía ejecutar. En fin, y segunda negligencia y más grave de todas, cuando por fin le detectaron el cáncer, que por cierto, esa es otra. Ahora, para el diagnóstico de cáncer de hígado, primero hay que sospecharlo como médico y ver si la persona tiene factores de riesgo y si los síntomas son acorde al diagnóstico que sospecho. Ahora, en el caso de los estudios, el primer estudio a solicitar para valorar el hígado es un ultrasonido de hígado y vías biliares. Lo más probable en el caso del padre de Dallas es que ya se viera el hígado con cirrosis o incluso ya con tumoraciones. Ahora, hay un marcador en sangre muy característico del carcinoma hepatocelular
hepatocelular y es la alfa-fetoproteína, la cual es una proteína que se eleva en la sangre en este tipo de pacientes. Si el médico ya sospecha porque el paciente tiene síntomas y hallazgos radiológicos, pues sí va a contribuir al diagnóstico. Digo esto porque muchas veces las personas escriben en internet: hay cáncer de hígado, ¿cómo se diagnostica? Y va a salir alfa-fetoproteína. Y muchas veces creen que pidiendo la alfa-fetoproteína pues van a diagnosticar esta enfermedad. Y como les digo, hay otras causas por las cuales se puede elevar. Les cuento que hay estudios de sangre que se llaman marcadores tumorales y muchos creen que si un marcador tumoral, ya sea la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoembrionario, el CA19-9, el CA125, que por ejemplo lo asocian con cáncer de ovario, creen que en automático con eso, si sale o no positivo, van a poder diagnosticar o descartar cáncer. Y así no es. Los marcadores tumorales, como cualquier otro estudio, se deben de completar y se deben basar en lo más importante: los síntomas del paciente. Por eso no se trata de pedir simplemente estudios por pedir para ver qué sale. Siempre hay que esperar a la valoración de un médico, que bueno, que también hay médicos que piden nada más estudios a ver qué encuentran. No sean así ridículos. O sea, los estudios son para complementar tu sospecha diagnóstica. Pero bueno, les digo que el alfa-fetoproteína también se eleva en otros tipos, por ejemplo, de cáncer, en cáncer de testículo o en ciertos teratomas. Si aún estáis pensando, denúnciales, tal, lo que hacen los cabrones es hacerte firmar un montón de documentos, que no sé ni cuáles habrá firmado porque yo no lo miré, pero hacerte firmar un montón de documentos para esencialmente librarles de toda culpa, ¿vale? Pues entonces, si a ti te hace una burrada que lo flipas, pues no tienes ningún derecho a denunciar porque ya has firmado tu consentimiento de que les has permitido hacer eso y todo el rollo. Entonces, ¿qué más da, no? Porque se la suda por completo, ya que has firmado tu consentimiento para que sea su puta rata de laboratorio. Aquí quiero señalar que cuando cualquier persona, sea quien sea, y esté hospitalizado por el diagnóstico que sea, debe de firmar el consentimiento informado. Y este es un documento que avala que se le ha explicado y que ha entendido el paciente sobre su diagnóstico y el tratamiento que se va a implementar. Y esto no es para que el médico se deslinde, es para que todos estemos de común acuerdo en lo que se le va a hacer. Es como cuando vas a dejar tu carro al mecánico o cuando vas a hacer una casa, el arquitecto o el mecánico te dan a firmar un documento de que ambas partes están informadas y saben lo que se hará. Si ustedes van a un hospital y no les quedó claro el diagnóstico, lo que le van a hacer a su familiar o tienen dudas, no firmen el consentimiento. El personal de salud está obligado a explicarles y hasta que les quede claro y estén de acuerdo, pues van a firmar. Pero no se queden con esta idea de que nos firman como médicos para hacernos un favor a nosotros. Por el contrario, el beneficio es para el paciente. Resulta que cuando por fin se lo detectaron, le dijeron: te vamos a dar quimio. Y cuando por fin le estaban dando quimio, estuvo creo que una semana con quimio. No sé, creo que eran 15 días que tenía que estar con quimio y me parece que estuvo una semana. Y de repente... Pero espera un momento. Bueno, como escuchamos, el tratamiento del cáncer de hígado que le ofrecieron al padrastro de Dallas fue quimioterapia. ¿Pero fue el más apropiado? Si bien en etapas iniciales del carcinoma hepatocelular el tratamiento pudiera ser quirúrgico, es decir, operar y cortar la parte afectada del hígado, la realidad es que el tratamiento siempre se va a basar en el trasplante de hígado. No hay de otra. Si hay cáncer de hígado, el trasplante es el mejor tratamiento, es el tratamiento de elección. Sin embargo, no todas las personas son candidatas a someterse a este procedimiento, ya que hay criterios médicos que determinan si alguien se va a beneficiar de dicho trasplante. En el caso del hepatocarcinoma con metástasis, la sobrevida de la persona no mejorará pese a que se le ponga otro hígado, porque básicamente el cáncer ya se ha regado en otras partes del cuerpo. Entonces, no va a haber un beneficio franco de ponerle otro hígado, porque el daño ya va más allá. Por lo tanto, en estos casos, la quimioterapia que se les ofrece es más bien para ayudarles con los síntomas y que el cáncer no crezca tanto para que no comprima otras estructuras y obviamente no genere ni molestias ni dolor. Este tipo de quimioterapia se le conoce como quimioterapia paliativa. Es decir, ya no va a curar, no va a quitar el cáncer, pero podrá aminorar los síntomas. Y esta quimioterapia no es de a fuerzas. Muchas veces el paciente dice: bueno, pues si ya sé que el pronóstico no es el más alentador, pues prefiero no someterme a ello. Porque aparte, obviamente, la quimioterapia puede tener efectos secundarios. Hay otras personas que dicen: pues sí, doctor, si esto me va a ayudar a que mis últimos días no me los pase mal, pues pónganmela. Pero esa decisión ya es del paciente junto con sus familiares. Pero resulta que los cabrones
de mierda del hospital asqueroso solo dejan pasar a una persona cada día y eso durante 3 putas horas, según ellos, por el protocolo COVID. Métete el protocolo COVID en el culo, gilipollas. Ni ellos saben por qué tienen esas normas de mierda, ni ellos saben por qué coño tienen esas normas de mierda. Hablemos sobre el aislamiento que tuvo el padrastro de Dallas. Por lo que entiendo, cuando Dallas viaja a visitar a Manel, este último ya se encontraba hospitalizado recibiendo la quimioterapia y estaba aislado. No podía recibir tantas visitas ni por tanto tiempo. A ver, entendamos varios puntos. Cuando una persona tiene cáncer, sus defensas bajan, el sistema inmunológico está deprimido, la persona se vuelve más susceptible a infecciones y no solo a infectarse, sino también a que esa infección se complique y tenga desenlaces fatales. Ahora, muchísimo más si el cáncer está en otros órganos, no solamente en el hígado. Y a eso súmenle que cualquier persona que reciba una quimioterapia también se encuentra inmunocomprometido. Cualquier quimioterapia también debilita el sistema inmunológico, ya que el objetivo de esta terapia es matar esas células que están de más, pero en ese intento también se va a llevar a células buenas. De ahí la necesidad que un paciente que se encuentra con cáncer y está recibiendo quimioterapia esté aislado, más allá de que haya o no haya COVID. Por sí misma la persona no puede exponerse tanto tiempo a otras personas, ya que le pueden llevar agentes infecciosos. No es propiamente por el COVID, siempre hay riesgo. Las personas en quimio y con cáncer avanzado tienen que estar aisladas. Y lo digo porque, insisto, fuera de la pandemia, el peor lugar para irse a dormir o para una persona con defensas bajas es el hospital. Y no porque no haya suficiente higiene. En general, las bacterias que se encuentran en un hospital son bacterias que ya son resistentes a muchos tratamientos. Por lo tanto, tienen que determinar bien si el paciente se va a beneficiar de quedarse o no en un hospital. Y no solamente, insisto, hablo de cáncer. Les pongo el ejemplo porque es muy común que de pronto pacientes de edad avanzada, 80, 90 años, con alguna enfermedad, ya se resolvió su problema principal. No se les había dado un infarto, una embolia. Y obviamente como médicos pues ya los podemos dar de alta. Sin embargo, los familiares quieren que el paciente se quede hasta que esté completamente bien. Y muchas veces no entienden que un paciente que está con las defensas bajas se quede en el hospital conlleva mucho riesgo de infectarse. Insisto, no porque los médicos o las enfermeras no tengan adecuada higiene, sino porque en el hospital hay muchas bacterias y virus y agentes infecciosos. Porque sí me ha tocado típicos pacientes que tienen a la viejita que ya les dio un EBC, amigos, así. No, pues no me la voy a llevar, doctor, porque no hay nadie quien la cuide en la casa. Pues si aquí nos guardaría, señora, en el hospital. No, pues aquí me la van a dar bien, que se vaya caminando. A ver, señora, no, entienda, tiene una embolia. Pues es que no habla. Pues no, porque ya le di, o sea, y a fuerza quieren que se queden y al rato se complican. Ay, pero ¿por qué les dio una infección? Es que no la cuidan bien. No sean ridículos, por favor. Ya basta de estupideces. Ya basta de estupideces. Y obviamente por esta condición de que hay más riesgo de infectarse, pues esa es la razón por la cual hay periodos cortos de acceso a los familiares. No tiene ningún tipo de puto sentido. ¿Qué se supone? Que durante 3 horas no contagias COVID y a la 4ª hora sí contagias COVID. Cállate la puta boca, gilipollas. No tienen ni puta idea de por qué lo hacen. Bueno, yo creo que sí que saben por qué lo hacen. Yo creo que lo hacen porque no les apetece tener puta gente ahí dando por culo y sencillamente los mandan para su puta casa. A ver, es cierto, no es como que durante 3 horas la persona que visita al enfermo no lo vaya a contagiar. Pero lo cierto es que se ve reducir el tiempo en el cual se encuentra en contacto con potenciales infecciones. Ahora os explico qué fue lo que pasó. Resulta que de repente a Manel, que nunca le dolía la cabeza, nunca le dolía la cabeza, de pronto le empezó a doler un montón la cabeza. Esto ya inicia la quimio. Le empezó a doler un montón la cabeza y se quejaba todo el rato, me duele mucho la cabeza y tal. El dolor de cabeza pudo haber sido un efecto secundario de la quimioterapia. Sin embargo, hay que ver que esa cefalea, que es el término médico para el dolor de cabeza, no esté acompañado de otros síntomas, como alteraciones en la vista, que haya disminución de la fuerza, que se acompañe de fiebre, ya que entonces podríamos pensar que no solamente se trata de un simple dolor de cabeza, sino que hay un daño ya en el sistema nervioso. Y de pronto le empezó a dejar de funcionar el pie derecho. Creo que era el derecho, y ya no se le movía. Y claro, decían las enfermeras, esto puede ser cosa de la quimio, que puede estar haciendo cosas, que no sé qué. Bueno, pues ahí sí no puede ser cosa de la quimio. Si el paciente, además de dolor de cabeza, está focalizando, es decir, presenta debilidad o pérdida total de fuerza en una extremidad, hay que descartar que no haya un daño en el cerebro. Yo para este punto, amigo, sospechaba que ya tuviera un EBC. Y aunque las metástasis de cáncer de hígado no se presentan con mucha frecuencia en el cerebro, hay que descartar
descartar, como les acabo de decir, que no se trate de un EBC, de un infarto o una hemorragia cerebral, ya que cuando hay metástasis en el cerebro, así es como se manifiestan, como sangrados o como infartos. Les cuento que cualquier tipo de cáncer puede alterar la coagulación, por lo que es muy fácil que se puedan formar trombos o que haya sangrados en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, que les pueda dar trombosis en las piernas. No sé, tienen cáncer de estómago. El cáncer de estómago aumenta el riesgo de trombosis mesentérica, o si tienen cáncer, un meningioma, les puede dar también trombosis en las extremidades. En general, la coagulación en el cáncer está alterada. Incluso hay muchos cáncer que debutan o que se llega al diagnóstico porque todo partió a partir de un evento de trombosis. Que no solo esto, sino que a los pocos días va y le dejan de funcionar las dos piernas. Y yo esto no tenía ni puta idea porque no me habían contado nada para no preocuparme. Pero si lo llego a saber, Dios, es que voy al hospital y me cago en su puta madre, te lo juro. Me voy al hospital y me cago en su puta madre porque encima los cabrones estaban dedicándose a decir: no, bueno, no, hemos analizado y no hemos encontrado nada, los cojones, tío. Para mí definitivamente tiene daño en el sistema nervioso central. Debieron en ese momento solicitarle una tomografía, descartar, como les digo, una tumoración, un infarto o un sangrado. Y entonces llega mi madre al hospital y resulta que el pobre Manel estaba... que no respondía de sí mismo, no era él. Estaba como balbuceando, estaba haciendo cosas raras con las manos, no podía hablar. Y es como, ¿qué cojones le habéis hecho, gilipollas? ¿Qué coño le habéis hecho? Gentuza de mierda, te lo juro, estáis estudiando todos estos años para esta puta mierda, tío. Como escuchamos, Manel presentó alteraciones en las funciones mentales. No podía pronunciar correctamente las palabras, además de que no reconocía a nadie y tenía movimientos extraños. Obvio, eso ya no era ni por el cáncer ni por la quimio. Y entonces van los médicos de mierda y le dicen: no, mira, es que tiene una infección en el cerebro. ¿Qué? ¿Que tiene una infección en el cerebro? ¿De qué coño hablas? Tenía un puto cáncer en el hígado y duró menos de 24 horas vivo. Y ahora todo entonces toma sentido. El padrastro de Dallas presentó una neuroinfección y por los pocos datos clínicos que comenta fue una encefalitis, es decir, se le inflamó el cerebro por una infección. Fíjense que hay una tríada característica de la encefalitis: dolor de cabeza, alteraciones en el estado de conciencia y fiebre. Este último síntoma no sabemos si lo presentó, pero lo más probable en una neuroinfección es que sí. Ahora, como escuchamos, Dallas y su familia se sacó de onda, porque claro, dijeron: oigan, pues trajimos a mi papá por un cáncer de hígado y ahora me dicen que tiene una infección en el cerebro. Y eso es muy común, ¿eh? Doctor, es que lo trajimos por un y tómales, que les cortan otras cosas. No es cierto, eso es... Pero a lo que voy es muy común de... Ay, pues si lo trajimos bien. Ay, no, y si lo trajeron, mira, si estaba bien, ¿para qué lo trajeron al hospital? Y aquí me voy a adelantar un poco porque puedo entender la frustración de perder a un ser querido. Obviamente estás muy conflictuados, son los periodos del duelo, ¿no? La negación, la frustración, el enojo, el por qué ocurre esto, lo entiendo. Pero sí es importante que también la persona comprenda que no estaba bien. O sea, es un cáncer con metástasis. Las expectativas de vida son prácticamente pocas y muy probablemente el tiempo de vida también sea mínimo. Yo entiendo que el cáncer puede ser frustrante, que no te lo esperabas y por lo tanto tiendes a buscar culpables. Es importante que entiendan que una persona con las defensas bajas se puede complicar con cualquier cosa. Y en general las personas con cáncer no se mueren propiamente de cáncer. Las personas de cáncer fallecen por complicaciones y las principales complicaciones de una persona con cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de piel, son las infecciones. Siempre las personas con cáncer se van a complicar con infecciones, tanto a nivel urinario como a nivel respiratorio, o, como en el caso de Dallas, con infecciones en el cerebro, pero no porque no haya suficiente higiene, sino porque las defensas ya están muy bajas. Como ya les he comentado, las personas con cáncer, con metástasis y en quimioterapia tienen mayor riesgo de infecciones y que a su vez estas se compliquen. Fuera del contexto del cáncer, las neuroinfecciones son poco probables en la población en general. Si alguien presenta una encefalitis o una meningoencefalitis, hay que descartar que la persona no tenga una enfermedad de base que le haya bajado las defensas para que un virus o una bacteria hayan llegado hasta el cerebro. Por ejemplo, descartar que la persona no tenga VIH, que no tenga cáncer, que no tenga, por ejemplo, diabetes mal controlada, porque una persona con diabetes mal controlada también puede tener una encefalitis. Al poco perdió la conciencia y pasó a estar totalmente dormido.
Y los gilipollas van y se ponen a decirle, no, bueno, es que mira, ¿sabes qué? Le hemos puesto un antibiótico y tal, pero parece que no está respondiendo y la infección está ya muy avanzada, así que... Ante la sospecha de una meningoencefalitis o una encefalitis se debe obtener líquido cefalorraquídeo para observar sus características y en relación a ello poder concluir si se trata de una bacteria o de un virus. El líquido cefalorraquídeo es el agüita que baña al cerebro y a la médula espinal. Este líquido se puede obtener a través de un procedimiento conocido como punción lumbar. La punción lumbar se realiza con una aguja especial. Con ella se pica en la espalda a la altura de la región lumbar o en la espalda baja para obtener dicho líquido y mandarlo a analizar. En el caso del padrastro de Dallas, desconocemos si se realizó este procedimiento para determinar que la causa del deterioro cognitivo fuera una neuroinfección. Idealmente, antes de dejar cualquier tratamiento para una infección, se deben realizar cultivos, incluso para una infección de vías urinarias. Lo ideal es, tiene una infección de vías urinarias, le voy a mandar un urocultivo y ahora sí, ya tomada la muestra, inmediatamente le dejo el antibiótico, aunque los resultados los entreguen después. Y esto con la intención de que las muestras que se van a analizar en el microscopio no se alteren o no alteren el resultado por los medicamentos. Habitualmente se deja tratamiento en las neuroinfecciones tanto para bacterias como para virus, o sea, antibióticos y antivirales. Y esto en lo que salen los resultados del líquido cefalorraquídeo. Las bacterias más asociadas a neuroinfecciones son el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Y en personas por arriba de 50 años con las defensas bajas, también hay que descartar otra infección conocida como Listeria monocytogenes. Y en cuanto a la parte de los virus, el principal virus asociado a neuroinfecciones es el virus del herpes y los enterovirus. Insisto, recuerden que las neuroinfecciones son situaciones médicas muy delicadas y aunque el papá de Dallas no hubiera tenido cáncer, esa infección en el cerebro por sí misma podría ser mortal. Les cuento, por ejemplo, que la mejoría en las neuroinfecciones se puede ver incluso hasta 10 días después de haber iniciado el tratamiento. En general, me gustaría decirles que las encefalitis son más por virus y las meningoencefalitis son más por bacterias, pero como no podemos saberlo hasta que se obtenga el resultado de cultivo de líquido cefalorraquídeo, se deja tratamiento para ambas. Y como les digo, muchas veces pues las personas, como tienen inflamado el cerebro, empiezan a decir incoherencias, desde que se pueden quedar adormilados, estar en estupor o incluso caer en coma, hasta que pueden empezar a hablar, como les digo, incoherencias, no pronunciar correctamente las palabras, portarse muy agresivos. Like si quieren que les cuente las veces que atendí neuroinfección. Se ponen bien, amigos. Yo creo que por eso muchos creían antes que se les metía el demonio, porque o sea, mamá. Te dicen, oye, ¿qué le pasó a mi papá? O sea, lo ven y dicen, está endemoniado, se le ha metido el demonio. Pero sí se ponen. Algunos, claro, se duermen más, ¿no? Pero depende del comportamiento. Por eso puede llegar incluso la persona a estar tan agitada que hay que amarrarlos o incluso ponerle sedación. Le vamos a poner morfina para que se muera, básicamente. Las personas que se encuentran en etapas terminales del cáncer presentan habitualmente mucho dolor. De ahí que se utilicen medicamentos más fuertes, incluso derivados de la morfina para su manejo. Pero obviamente estos medicamentos pues no hacen que vaya a morir la persona. Si bien estos analgésicos disminuyen el estado de conciencia, el médico debe de individualizar pues cada caso para saber si usa o no usa la morfina. Ya que en el caso de Manel podría ser o que estuviera muy agitado y por eso también la morfina, para quitar el dolor y también para que estuviera más tranquilo, o que estuviera muy dormido. Y el que estuviera dormido por el deterioro cognitivo de la propia neuroinfección. O sea, es que todo es puta negligencia, tío. Pero ellos lo saben perfectamente que es puta negligencia. Espero que vean este puto vídeo y se les caiga la puta cara de vergüenza. Porque sois gilipollas. Y más cosas que me gustaría decir aquí que me tirarían el puto vídeo. Ellos sabían perfectamente lo que habían hecho. Porque si no, ni siquiera llamaron a mi madre para decirle lo que le estaba pasando. Porque tuvo que encontrarse ya después con su marido que no respondía, que ya no era él, que no podía ni balbucear, que hacía gestos raros con las manos de un día para otro. El día anterior decía, me duele mucho la cabeza, y no le respondía a las piernas, y el día... Y es que esto es muy común con las neuroinfecciones, como les digo, de pronto están bien, de hecho fluctúan las personas con neuroinfecciones, por el momento pueden estar hablando bien y por otros momentos pueden quedarse dormidos o empezar a discutir, tener movimientos raros. Como muchas veces cuando los familiares, y esto ocurre yo creo que en cualquier parte del mundo, ya vimos en España, en Canarias, en México, gran parte de que los pacientes, los familiares acusen de negligencia tiene que ver con la falta de comunicación. Es decir, como bien lo dice Dallas, no le informaron a su mamá luego que había tenido un deterioro
deterioro cognitivo, que se había puesto más malo. Y justo por esta falta de comunicación no es que los médicos no hayan hecho bien su trabajo, pero a veces, y eso ocurre, estamos tan metidos nosotros en estar poniendo indicaciones, bajando estudios, viendo qué le podemos hacer al paciente, que la neta es que a veces se nos olvida en el hospital con tanto trabajo avisarles, pero no es porque se esté ocultando cosas o porque no se hagan las cosas de manera correcta. Esto lo vimos mucho ahora con COVID. Había muy pocos médicos y lo que teníamos que hacer era atender a los pacientes. No podíamos tener tanto tiempo de dar informes, por eso a veces los directivos que no estaban dentro del área COVID daban los informes o trabajo social. Pero esto tiene que ver, insisto, mucho de las negligencias no son propiamente negligencias, sino más bien falta de comunicación, y por eso los familiares se frustran tanto. En el caso de Dallas, pues más bien lo que sentía era impotencia y estaba en la fase de negación del duelo. Estaba negando y sentía culpa por lo que vamos a ver. Lo más fuerte de todo es que se muera de una puta infección, porque la quimio le dejó sin defensas. No fue solo la quimio, fue el cáncer. O sea, es importante que entiendan, por eso es que si tomaron la decisión de la quimio era con la intención de ser paliativo. Sí iba a bajar las defensas, pero tomar la decisión. O sea, el cáncer ya le había bajado las defensas y mucho más si ya tenía metástasis. Entiendo que puede ser un diagnóstico tan repentino decirle que a alguien que tiene cáncer que a lo mejor no lo interiorizan, pero sí tienen que ser muy objetivos las personas. El cáncer son defensas bajas. Esto nos tiene que quedar claro. Y vete a saber qué clase de puta higiene están llevando ahí para que una persona con cáncer le entre una puta infección en el cerebro. ¿Qué clase de higiene estáis llevando, payasos? Les acabo de decir, los hospitales son el peor lugar para irse a dormir una noche. Hay muchísimas infecciones, y más si tienes las defensas bajas, y más si tienes quimioterapia, y más si tienes metástasis. Las neuroinfecciones no son comunes. Cuando da una neuroinfección hay que descartar, insisto, que la persona no tenga una enfermedad de base. Pero bueno, por más cuidados que haya, ahora caemos en la incongruencia. Por una parte Dallas dice, pero ¿por qué lo aíslan? ¿Por qué no dejan que nadie los vea? ¿Por qué? Pero a la vez quiere ir que entre su mamá a verlo, quiere entrar él, pero por otro lado se queja de que hay infecciones. Entonces, Listeria monocytogenes, que da más en personas con antecedente de alcohol, que les dije hace rato, que tuvieran más de 50 años, con las defensas muy bajas, incluso está asociada, por ejemplo, a ventiladores o corrientes de aire. Era una bomba de tiempo. Por eso insisto, si ya están en una etapa terminal, muchas veces los familiares o se aferran a decir, pues háganle todo, que está bien. O sea, no hay decisiones ni buenas ni malas en el cáncer, pero sí entender que si se va a quedar en un hospital, estos son los riesgos, y por eso es que se tiene que firmar el consentimiento informado, y por eso el médico se tiene que detener a explicarle todo esto a los pacientes y familiares para que sepan que puede llegar a ocurrir. ¿Qué clase de higiene de mierda tenéis en un puto hospital? Que no sois capaces de controlar una puta infección. ¿Cómo puede ser que no le pusieran antibióticos de antes ya por si acaso? Hasta yo cuando me operé la nariz me pusieron antibióticos preventivos por si acaso tenía una infección. Y eso también es otro error. No existe, son muy pocas las indicaciones para dar antibióticos profilácticos, para prevenir. Los antibióticos no se dan por si acaso, porque si no se genera algo que se conoce como resistencia bacteriana. Hoy por hoy uno de los grandes problemas y de los retos que se va a enfrentar la medicina es que las bacterias ya no son destruidas por los antibióticos convencionales. Si fueran antibióticos profilácticos, pues todas las personas que están en un hospital tendrían antibiótico, y no debe de ser así. Los antibióticos se dejan cuando ya se ha demostrado el proceso infeccioso, no antes. Y si bien hay ciertas cirugías, porque obviamente son abiertas, que se deja antibiótico profiláctico, son muy pocas las indicaciones para dejar los antibióticos. No se usan antibióticos profilácticos. Eso es inadecuado, no se debe de hacer. Por eso es bien importante no hablar y no ponerse a decir cosas si no se tiene el conocimiento médico. Y no la tuve, pero me lo puso únicamente por si acaso. Eso por si acaso es mucho de la gente en general. Pues que se tome un antibiótico por si acaso. Así no es, amigos. Así no es. Y estos payasos, literal, lo peor es pensar. Es que pienso en todas las cosas y pienso en todas las variables y pienso, lo peor es pensar que si no hubiera ido al puto hospital de mierda y ni siquiera se hubiera molestado en descubrir que tenía ese cáncer en el hígado, habría vivido más tiempo probablemente. No sé cuánto habría vivido, tal vez, no sé, 3 meses, 2, 4, no lo sé. Y como vemos, lo que le frustra a Dallas es que se fue muy rápido. Pero es que así es el cáncer. Entonces, pareciera que todo esto fue en menos de una semana. Le diagnosticaron cáncer y en menos de una semana se fue. Es muy frustrante decir, bueno, pero si yo lo vi en la mañana, estaba bien, ¿por qué le pasó? Y lo mismo pasa con otras enfermedades, con infartos en el corazón, con embolias en el cerebro. Pero yo lo vi antier, ayer estaba bien. Estaba bien aparentemente, porque el cáncer no surgió de un día para otro. Un infarto tampoco da de un día para otro. Entonces, por eso la importancia de verdad que dimensione
reflexionen el disminuir todos los factores de riesgo que jueguen en su contra. Si tiene la persona obesidad, mejorar los hábitos de dieta, mejorar el ejercicio, dormir correctamente, dejar de fumar. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Muchas veces me preguntan, ¿el cáncer se puede prevenir? Sí, sí se puede prevenir haciendo ejercicio. O, por ejemplo, otro ejemplo que me dan, pero es que ¿de qué sirve que te cuides mucho si al final te pueden atropellar y te mueres? Ojalá fuera así, que me atropellen y me mueren. Pero ¿quién creen que aguante más? ¿Una persona que ya tenía enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión y que la atropellen? ¿O alguien que estaba completamente sano? ¿Quién creen que la libre más? ¿Verdad? Entonces, por eso es importante saber, tenemos que hacer mucha reflexión y mucha introspección y valorar el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos, porque como les voy a mostrar a continuación, Dallas más adelante en el video da declaraciones donde él sentía frustración por haber descuidado a su padrastro, por no haberlo visitado, por dedicarse mucho más a su empleo, a los videos, y le da coraje no haber disfrutado más con él. Y creo que esto tiene que ver en el caso de Dallas con esta fase del duelo, de la negación y la frustración, de decir, pude haber hecho más. Y aquí no tengo nada en contra de Dallas, ya saben, como creador de contenido, yo lo admiro, me gusta mucho lo que hace, me gusta que diga las cosas como son de frente a la gente con evidencia científica, pero ahorita está hablando desde su corazón, desde sus sentimientos, desde sus emociones. Vamos a ver las imágenes donde él mismo dice que pues se siente culpable. Y claro, él se discutía conmigo, yo me discutía con él, y a pesar de que teníamos contacto, yo le quería un montón, pero no me esperaba que fuera a pasar esto tan rápido, porque tenía solo 67 años, no era tan mayor, y se acaba de jubilar justo ahora. Llevaba toda su vida trabajando muchísimo. Yo pensaba que por lo menos podría verle. No estaba en ese momento ansioso y me arrepiento muchísimo. Ojalá haber hablado con él cada puta hora del día, te lo juro. Ojalá no haber hecho directos, ojalá no haber hecho vídeos, ojalá no haber estado trabajando en Stardust y una puta mierda, te lo juro. Ojalá no haber visto una puta mierda de otra cosa, porque es que nada lo vale y ahora es tiempo que jamás voy a recuperar. Y esto que acaba de decir Dallas es muy común. Me tocó mucho verlo y me sigue tocando en la consulta, pero cuando atendía pacientes hospitalizados era muy común que, no sé, había un señor que también tenía cáncer o que le había dado un infarto y tenía 5 hijos. Y de esos 5 hijos, uno era el que nunca lo fue a ver, el que estaba en otro país, el que por una u otra razón nunca lo fue a ver y nunca estuvo al pendiente de sus enfermedades. Pero eso sí, cuando ya está hospitalizado, llega y quiere que se le haga todo. Y no van a dejar mentir todos los médicos y enfermeras que me ven, que dicen, ay, ¿por qué no le hicieron esto? Y mi papá esto, y mi papá... Y cuando le pregunto, ¿qué medicamentos tomaba? ¿Desde cuándo tiene la enfermedad? Pero los que menos veían a los papás son los que más estaban ahí renegando y renegando para la salud del paciente. Eso es algo bien típico, porque como sienten culpa de que nunca los fueron a ver, ahí sí, ya quieren solucionar todo y buscar culpables, cuando muy probablemente el culpable de no haberlo visto fuiste tú mismo. Insisto, yo no sé el contexto de Dallas, no voy a decir que esto es lo que ocurrió, pero son las declaraciones que, como acaban de escuchar, fue lo que sucedió. Las cosas tal cual ocurrieron, porque estoy segurísimo de que con este vídeo salvaré por lo menos una vida. Estoy segurísimo de que con este vídeo por lo menos una vida la salvo. Es importante saber que yo siempre se los he dicho, aunque yo sea especialista, estos videos de YouTube no son para educar. En internet no se educa, en YouTube no se educa, ni en TikTok se informa. Para educarse están los libros y está la escuela. Entonces aquí se deja información médica. A mí siempre existen estos términos de edutubers. Oye, es que yo soy edutuber. Mira, está bien, si tú te identificas así, está bien. Pero aquí en internet no se educa. Para educar, y no quiero decir que no haya plataformas en línea, pero se debe de saber utilizar esas plataformas. Pero aquí no se educa, aquí se entretiene y se informa. Si esa información te invita a buscar más información y educarte en un libro, en artículos científicos, está perfecto. Pero aquí no crean, es que yo aprendí de un video de Mr. Doctor. No, amigos, y no suple una consulta médica esto. Estoy seguro de que hay alguien que me está viendo que ahora mismo tiene a un familiar, amigo o lo que sea que tiene una enfermedad grave y que probablemente está pasando muy seguramente por algún tipo de negligencia médica, seguro, de mal diagnóstico o lo que sea. Pero mal diagnóstico ¿en relación a qué? Porque a este punto, si me preguntan, creo que los errores claros fue no haber pedido los estudios previos desde que comenzó el paciente con síntomas, pero aún así, aunque hubiera pedido los estudios para diagnosticarlo, el cáncer de hígado, por ejemplo, otro cáncer muy frecuente que da síntomas hasta que ya está muy avanzado es el cáncer de pulmón. O sea, ya cuando se diagnostica cáncer de pulmón es porque ya también está en estadio 4. El cáncer de vesícula también. Entonces, pues no se erró en el diagnóstico,
diagnóstico, probablemente se retrasó el haber hecho estudios. No hubo buena comunicación al no decirles que podía tener infecciones, ¿no? Y una neuroinfección. El que no le comunicaron cuando hubo un deterioro. Pero negligencia, no me parece a mí en este punto que haya negligencia si me lo preguntan a mí. Pero, insisto, yo no puedo saber porque yo no estuve en el caso. Por eso es importante no opinar. Aunque yo sea médico y todo lo que está diciendo no va por ahí. Entonces, con esto que yo acabo de escuchar, no me parece a mí que sea negligencia. Pero no es bueno opinar si no se conoce todo el contexto por ambas partes. Porque muchas veces es común que digan, es que lo diagnosticaron mal. ¿Y cómo sabes que lo diagnosticaron mal? ¿Acaso tú también eres médico? Por eso hay instituciones que determinan si son o no negligencias. Y eso se puede saber a través del expediente clínico. Así que de verdad, buscad los síntomas en Google. No puedes decir eso. O sea, ahí sí no, Dallas. O sea, no puedes decir que busquen sus síntomas en Google. O sea, no puede ser que vengas y digas, pues tienes algo, dolor de cabeza, cáncer en cabeza, no. O sea, no es tan sencillo. O sea, yo he visto incluso en aplicaciones que ponen en TikTok que pones tus síntomas y ya ahí te dice el diagnóstico. No puede ser eso. O sea, no inviten a ese tipo de cosas. A decir, busca tus síntomas en Google. Eso es algo muy delicado, insisto. Entiendo que son 3 de la mañana, acaba de fallecer su familiar, está hablando desde la rabia, desde la emoción, pero no hagan esto. En Google hay un montón de páginas con un montón de síntomas posibles para un montón de cosas y tenéis que buscarlos todos, tenéis que comprobarlos 1.000.000 de veces, tenéis que informaros, tenéis que estudiarlo como si vosotros fuerais médicos. Dallas, no. Tú eres alguien que yo admiro y respeto como creador de contenido porque siempre muestras la evidencia y sabes que esto se tiene que hacer de manera correcta. Muy probablemente este video tal vez o esa parte la quite más adelante, esperemos que sea así, porque él sabe que no es así, que no se puede buscar en Google e Internet los síntomas y decir, le voy a creer. Porque si tú vas yo claro, busco artículos científicos en Internet, claro, pero porque ya sé cómo buscarlos, porque tengo una formación para saber discernir si contribuye o no contribuye a la evidencia. Entonces, no. Vamos a seguir escuchando. La única forma de sobrevivir en este mundo de inútiles de mierda. La única forma de sobrevivir, literalmente la única. Qué asco, de verdad. Qué asco de gentuza. Es que no tengo suficientes palabras para describir el asco que me dan. Yo no sé cómo lo hayan tratado a él y a su mamá y todo esto, si se portaban muy estrictos y no los dejaban entrar al hospital, pero muchas veces tiene que ver con la forma, insisto, con la comunicación. Muchas veces como médicos ya sabemos que al paciente le va a ir mal, sabemos que va a fallecer próximamente, pero lo que podemos hacer es dar un buen acompañamiento a los familiares para que al menos se sientan cobijados y sientan que se hizo todo lo que se debió de haber hecho. Ahorita me viene a la mente muchos pacientes que he atendido igual con cáncer de forma particular, que siempre les explico esto, lo que puede ocurrir, porque es muy común que me digan, doctor, mi paciente tiene cáncer, mi papá, mi esposo tiene cáncer, ¿de qué va a morir o cómo va a suceder? ¿Cómo va a ser el desenlace? No lo sabemos. Lo más frecuente es que sean infecciones. Ahorita acabo de recordar un caso de un paciente que igual se le operó de cáncer de cerebro, 2 veces se operó, 3 veces se operó de cáncer, mejoraba, pero había de pronto un deterioro, pero ya los familiares estaban muy tranquilos y la última vez ellos dijeron, ya no queremos darle ni quimio ni radio, estamos conscientes de lo que nos acaba de decir y con la tranquilidad de dejarle claro a los pacientes y a los familiares, no hay decisiones ni buenas ni malas en este tipo de escenarios de cáncer, son decisiones que dejen tranquilos a los familiares y al paciente, para que no vengan las culpas de, es que pudimos haber hecho como esto, es que no lo hubiéramos metido al hospital, y entre los hermanos ustedes deben saber, es que tú dijiste que a mi papá le hicieran esto, es que tú dejaste que lo intubaran, es que tú no lo quisiste llevar al hospital. Por eso hay que hablar desde antes. Por eso se debe de hablar sobre la muerte incluso. Aunque es un tema escabroso para muchas personas decir, no, toco madera, no va. Esto es... Por eso insisto tanto, este tipo de supersticiones no dejan nada bueno. Toco madera, no voy a hablar de la muerte. Y ya platicaste con tus hijos, con tus hermanos, con tus papás. ¿Qué pasaría si te vas a morir? ¿A quién le tocaría hacer tal cosa? Yo voy a dejar que me incineren, que me entierren. Hay que hablarlo. Así debe ser para que no llegue todo de sorpresa. Y más cuando hay diagnósticos de enfermedades terminales como el cáncer. Amigos, muchos me estuvieron escribiendo por Instagram, por Twitter, en YouTube, que hablara sobre este caso. Todo siempre desde respeto por si alguien ahí sí comparte
comparto las declaraciones de Dallas, está atravesando por una situación familiar, le ayude a comprender y a dimensionar mucho más estas situaciones médicas. Para mí, si me preguntan, insisto, no creo que haya sido negligencia, me parece más bien que está retrasada la atención, que no se dio una buena comunicación y que finalmente Dallas está hablando desde el coraje y la frustración. Es entendible, a todos nos puede llegar a ocurrir, por eso la importancia, como les digo, de entender los diagnósticos. Cuando yo voy con el médico y me da un diagnóstico, doctor, explíqueme de nuevo, no me quedó claro. No sé, también me pongo del otro lado. Entiendo que hay muchos médicos que sus consultas son de 15, 20 minutos, fuera incluso del IMSS, en medios particulares, y que no se dedican o no se toman el tiempo de explicarle al paciente hasta que le quede claro. Pero ustedes como pacientes tienen el derecho a exigirles que les expliquen. Y si no se quedan conformes, ir con otro médico. Pero sí entender su enfermedad para que cuando ocurra un desenlace o ocurra un escenario que no estaba previsto, lo puedan comprender de mejor manera. Y también no olviden que para prevenir gran parte de todas las enfermedades, incluyendo el cáncer, se tienen que mejorar el estilo de vida. Alimentación, ejercicio, salud mental, salud digestiva y sobre todo estar en paz con uno mismo. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios si ustedes ya sabían acerca del caso de Dallas Review. Coméntenme qué opinan ustedes, creen que sea negligencia, que no sea negligencia, qué hubieran hecho ustedes. ¿Conocen a alguien con neuroinfecciones? ¿Conocen a alguien con cáncer de hígado? Déjenme en los comentarios. De igual forma, compartan este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Facebook, en TikTok, en todos lados. Y mira, tú que tuviste cáncer de hígado, que número de infecciones, que tú discutes con tus hermanos, de qué le van a hacer a mi papá, todo compártanlo. Denle like a este video. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Ucrania, pero sobre todo síganme en Instagram, en donde hoy, en punto de las 9 de la noche, al término de este video, nos veremos para echar una platicadita. Entonces ya saben, nos vemos al término de este video por Mr. Doctor Oficial. Suscríbanse y activen las notificaciones, amigos, que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones. Así que suscríbanse. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares y vacúnense cuando les corresponda. ¡Adiós! Yo creo, insisto, pues es la madrugada. Se acaba de morir uno de sus seres más queridos. Está hablando desde el enojo, la frustración, la culpa incluso. O sea, sí se ve en muchos momentos del video. Dallas habla de esta culpa, de por qué no lo fui a ver, por qué estaba trabajando. Pero no busque sus síntomas en Google. Mejor vayan a consulta médica, por favor, por más enojados que estén. Ahorita nos vemos en Instagram.